Un director ejecutivo sigue a una empleada con exceso de trabajo hasta su casa después de que ella le pide comida. Lo que descubre te dejará sin palabras. El cuerpo de Ethan Carter se movía con el piloto automático puesto, y sus músculos le dolían con cada movimiento mientras apretaba otro tornillo más en la interminable línea de montaje de Titan Industries. El zumbido de las máquinas, el olor a metal caliente y el lejano zumbido de las voces eran un telón de fondo constante y entumecedor para su vida. El repetitivo golpeteo del metal contra el metal resonaba en sus huesos, el sonido se mezclaba con el siseo del vapor y el penetrante olor a aceite que flotaba en el aire. Sus manos trabajaban sin pensar, moviéndose como si hubieran estado haciendo exactamente esa tarea durante años, y en cierto modo, así era. El movimiento rítmico de apretar tornillos, empujar palancas y ajustar piezas mecánicas se había convertido en algo natural. Era todo lo que conocía ahora, una rutina en la que se había quedado atrapado, sin escapatoria a la vista. No podía recordar la última vez que había dormido toda la noche o cuando se había sentido realmente descansado. El agotamiento hacía tiempo que se había infiltrado en sus huesos, y ahora era algo más que un simple cansancio físico. Su mente, antes aguda y llena de ambición, se había embotado bajo el peso de un trabajo interminable. Su cuerpo gritaba por alivio, pero no lo encontraba. Cada movimiento era una lucha. Sus miembros temblaban mientras repetía el mismo movimiento por lo que parecía la milésima vez. El reloj sobre la línea de montaje marcaba con fuerza en sus oídos. Sus manecillas avanzaban lentamente hacia la hora del final de su turno. Pero sabía, en el fondo, que incluso cuando el turno terminara, no sería el final del trabajo. Iría a casa y luego se derrumbaría en la cama, solo para levantarse unas horas más tarde y comenzar el ciclo nuevamente. La rutina interminable se había convertido en su vida, una confusión constante de agotamiento, hambre y fugaces momentos de desesperación. La planta de producción era un laberinto de acero y maquinaria, un laberinto de ruido y movimiento donde los trabajadores eran poco más que figuras sin nombre, perdidos en el ritmo mecanizado de la operación. Ethan hacía tiempo que había dejado de mirar las caras de sus compañeros de trabajo. Todos eran solo sombras que aparecían y desaparecían de su visión periférica mientras se concentraba en la tarea que tenía entre manos. Nadie hablaba mucho ya. No había tiempo para charlas ociosas cuando la supervivencia era lo único que importaba. Era un silencio extraño y opresivo que se cernía sobre la fábrica, roto solo por el grito ocasional de un capataz o la alarma estridente de una máquina que funcionaba mal. Todos los trabajadores mantenían la cabeza gacha, los ojos fijos en sus puestos, realizando sus tareas como autómatas. La unidad de su lucha compartida, el vínculo forjado a través de años de trabajo agotador, hacía tiempo que había sido reemplazado por una atmósfera de aislamiento. Ethan no tenía amigos aquí, nadie los tenía. Todos eran solo engranajes de una máquina, desechables, reemplazables. A la fábrica no le importaban sus vidas ni sus luchas. Solo le importaba la productividad, la eficiencia, la producción. Todos los días, las máquinas zumbaban y los trabajadores trabajaban, y el mundo exterior seguía girando, indiferente a su sufrimiento. A medida que pasaban las horas, la mente de Ethan vagaba hacia su familia, su ancla en ese mar interminable de trabajo. Pensaba en su madre, que antes era fuerte y llena de vida, ahora frágil y enferma, con su espíritu vibrante disminuido por años de enfermedad. Ella siempre había estado ahí para él cuando la necesitaba, y ahora era su turno de cuidarla. Pero el peso de sus gastos médicos se había convertido en una pesada carga que apenas podía soportar. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que su sueldo podía cubrir, y cada dólar que ganaba ya estaba comprometido. Su hermano menor, que luchaba por encontrar un trabajo estable en un mundo que parecía no tener lugar para él, dependía de lo que Ethan pudiera proporcionarle. La presión era sofocante, las exigencias implacables. Ethan a menudo se encontraba despierto por la noche, mirando al techo, preguntándose cuánto tiempo más podría seguir adelante. Le dolía el cuerpo, su mente estaba agotada, pero no había tiempo para descansar. Siempre había algo que hacer, siempre algo que requería su atención. Esa noche, como todas las noches, Ethan había llegado al trabajo sintiéndose como si ya hubiera dado todo lo que tenía, y aún así seguía esforzándose, impulsado por una determinación absoluta y la necesidad de sobrevivir.
Su estómago gruñía en protesta, pero no había tiempo para comer. Su descanso había pasado hacía mucho tiempo, y la idea de detenerse a comer parecía un lujo que no podía permitirse. La sala de descanso era un lugar lejano, uno que había visitado solo un puñado de veces en los últimos meses, un lugar donde los trabajadores se reunían para compartir un refrigerio rápido o un momento de respiro antes de regresar a la línea. Pero Ethan no tenía tiempo para eso. Ya estaba corriendo detrás, ya luchaba por mantener el ritmo marcado por el capataz. Cada minuto que perdía significaba un minuto más a su ya inmanejable carga de trabajo. Podía sentir el mareo arrastrándose, el débil pulso del hambre carcomiéndolo, pero lo ignoró. No había tiempo para la debilidad. Las luces de la fábrica parpadeaban en lo alto, proyectando largas sombras sobre el frío piso de concreto. Ethan tuvo la vista borrosa por un momento y tuvo que sacudir la cabeza para aclararla. Su cuerpo lo estaba traicionando, frenando a pesar de sus mejores esfuerzos. Sus piernas se sentían como plomo, cada paso más difícil que el anterior. El sudor empapaba su camisa, escociéndole los ojos mientras se lo limpiaba con el dorso de la mano. Sus dedos temblaban ligeramente mientras apretaba otro perno, el movimiento mecánico, automático. Ya no pensaba en lo que estaba haciendo. Todo era solo una confusión, una serie de acciones que habían perdido su significado. La fábrica era todo lo que importaba ahora, y todo lo que podía hacer era seguir adelante, seguir trabajando, seguir empujando a pesar del dolor. Pensó en su hermano otra vez, en cómo lo había mirado esa mañana, sus ojos llenos de silenciosa desesperación. Era difícil mirarlo sin sentirse culpable, sin desear poder hacer más. Pero no había nada más que pudiera hacer. Había dado todo lo que tenía, y aún no era suficiente. Ethan se había acostumbrado al vacío que lo corroía, a la sensación de vacío en el pecho cuando pensaba en el futuro. Los días se sucedían en una confusión interminable y monótona, y Ethan se preguntaba si alguna vez podría escapar de ese ciclo. Su cuerpo había aprendido a soportarlo, pero su mente comenzaba a resquebrajarse bajo la presión. La fábrica, el trabajo interminable, el peso de la responsabilidad, todo lo estaba sofocando. Y sin embargo, no podía parar. No había otra opción. Esa noche, mientras las máquinas seguían zumbando a su alrededor, Ethan sintió que algo cambiaba en su interior. El cansancio, el hambre, el aislamiento, todo lo oprimía de una manera que nunca antes había sentido. Sentía la cabeza pesada, su cuerpo como una cosa extraña que ya no podía controlar. Apretó otro tornillo, pero esta vez, el movimiento fue más lento, el esfuerzo más deliberado. Sus manos temblaron y por un breve instante se preguntó si podría detenerse, si podría alejarse de todo aquello. Pero sabía que no era así. No había manera de alejarse, no para él, no para su familia. La fábrica lo tenía bajo su control y no lo soltaría. Y así, Ethan Carter continuó trabajando. Su cuerpo se movía sin pensar, su mente se deshacía bajo la tensión de una vida vivida en constante supervivencia. Era un engranaje de la máquina, una pequeña parte de un sistema mucho más grande, y seguiría girando, seguiría moliendo, hasta que no quedara nada de él excepto el eco del zumbido incesante de la fábrica. Ethan sentía las piernas como si estuvieran atadas con cadenas invisibles, cada paso más pesado que el anterior, cuando finalmente marcó el horario de salida de la fábrica. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban débilmente, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento, mientras él se tambaleaba en el aire frío de la noche. El frío atravesaba la fina tela de su camisa, pero apenas se notaba en comparación con el dolor sordo que le roía el estómago. Habían pasado horas desde la última vez que comió, y su cuerpo había comenzado a protestar por el vacío con punzadas agudas que se retorcían más profundamente con cada minuto que pasaba. No tenía fuerzas para irse a casa todavía. Su cuerpo, agotado por las agotadoras horas de trabajo en la cadena de montaje, gritaba por descanso, por comida, por algo, cualquier cosa, que pudiera evitar que la mareante sensación de agotamiento lo dominara por completo. Tenía las manos rígidas mientras buscaba a tientas su teléfono. La pequeña pantalla era un alivio lejano, una herramienta que podía usar para escapar momentáneamente del hambre que lo corroía y su abrumadora sensación de vergüenza. Sus dedos temblaban ligeramente mientras flotaban sobre la pantalla agrietada. El aire frío los había dejado entumecidos.
pero era más que solo el frío lo que hacía que sus movimientos fueran lentos. Era la batalla mental, la vacilación a la que siempre se enfrentaba cuando se enfrentaba a un momento de vulnerabilidad. Ethan nunca había pedido ayuda. Ni una sola vez en los 7 años que había trabajado en la fábrica había usado la aplicación interna de la empresa para algo personal. Había visto a los ejecutivos deslizarse por la fábrica con sus almuerzos preparados, sus trajes impecables y sus vidas perfectamente pulidas, mientras que el resto de ellos, trabajadores como él, sudaban, se esforzaban y soportaban el escozor omnipresente del hambre y el agotamiento. La opción de solicitud de comidas internas, escondida en un pequeño rincón de la aplicación, estaba reservada para aquellos en posiciones de poder, no para personas como él. Personas que trabajaban en el turno de noche, personas que se esclavizaban en silencio, esperando que las horas pasaran lo suficientemente rápido para no tener que enfrentar el peso abrumador de sus vidas fuera de la fábrica. Ethan siempre había vivido según la regla tácita: nunca pedir ayuda, nunca llamar la atención sobre la lucha. Era parte del código tácito de la fábrica. Aquellos que necesitaban ayuda ya habían fracasado de alguna manera. No valía la pena el esfuerzo de levantarlos. Y sin embargo, allí estaba él, incapaz de escapar de la necesidad física que lo oprimía, desesperado por algo que nunca podría admitir que necesitaba. Miró la pantalla de nuevo. Su reflejo brilló brevemente en la luz tenue. Su rostro parecía más viejo de lo que debería, los ojos cansados y apagados por la implacable rutina. La interfaz de la aplicación era simple, casi burlona en su facilidad de uso. Nunca había sentido el peso de sus funciones más que en este momento. No había comido desde el desayuno, un trozo de pan duro, tal vez una pequeña porción de sopa si tenía suerte, y su cuerpo había llegado a su punto de ruptura. El hambre se retorcía en su interior como una fuerza cruel e invisible, tirando de sus órganos y enviando oleadas de náuseas por todo su cuerpo. No podía concentrarse. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Ethan había aprendido hacía mucho tiempo a ignorar el dolor, a superarlo. Era parte de la vida. Un pequeño precio a pagar por estar vivo en este mundo. Se había enseñado a no esperar nada. La expectativa solo conducía a la decepción, a la frustración, a la amargura persistente que venía con darse cuenta de que nadie vendría a ayudar. A nadie le importaba. Él era solo otro trabajador sin nombre, otro engranaje de la máquina. Nadie lo notaba a menos que fuera para exigir más. Pero esta noche era diferente. El frío que le roía el estómago no era algo que pudiera simplemente dejar de lado. Su cuerpo no cooperaba, su mente estaba fracturada por la fatiga, y por primera vez en años, no podía luchar contra la abrumadora necesidad de preguntar. Con una respiración vacilante, Ethan presionó la opción de solicitud de comida. El cursor parpadeó hacia él, esperando, burlándose de él. Se quedó mirándolo durante lo que le pareció una eternidad, con la mente llena de 1000 pensamientos. ¿Y si se lo negaban? ¿Y si se reían de él? La cultura interna de la fábrica no era precisamente conocida por su compasión, y él nunca había sido parte de la multitud que pedía cosas. En todo caso, había construido su vida a base de dar, el trabajo que hacía, las horas extra, los sacrificios silenciosos que hacía para mantener la cabeza baja y sobrevivir. Pedir ayuda sería como admitir la derrota. Y sin embargo, allí estaba, desesperado. Se secó las palmas de las manos en los pantalones, sintiendo la tela áspera contra su piel, y luego escribió las palabras. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el mensaje que había escrito. ¿Puedo recibir una comida en mi casa? No he comido en todo el día. Las palabras eran simples, sencillas, pero se sentían como un peso en su pecho. Las leyó una y otra vez, tratando de convencerse de que esto no era tan humillante como parecía. No estaba rogando. No estaba pidiendo caridad. Él solo estaba pidiendo algo básico, algo que tenía todo el derecho de pedir, pero que antes había sido demasiado orgulloso para hacer. Su pulgar se cernía sobre la pantalla, inseguro. ¿Debería pulsar enviar? ¿Debería arriesgarse a admitir esa pequeña necesidad, sabiendo que podría encontrarse con el silencio, con una fría indiferencia, o peor aún, con una negativa que lo perseguiría durante semanas? La vergüenza se aferraba a él como una segunda piel, pero el hambre que lo corroía por dentro era más fuerte, más ruidosa, más insistente. El mundo exterior parecía tan vasto, tan indiferente,
pero en ese momento se reducía a ese simple acto, esa súplica de comida. ¿Le darían algo de comer o lo dejarían morir de hambre en la oscuridad? Pulsó enviar, moviendo el pulgar rápidamente, con decisión, como si la acción en sí pudiera librarlo de la sensación de pesadez en el pecho. En el momento en que el mensaje salió de su pantalla, sintió una extraña mezcla de alivio y temor. No esperaba una respuesta, no esperaba nada en absoluto. La fábrica era una máquina y él era solo otra parte de ella, insignificante, fácilmente reemplazable. Había pasado demasiados años mimetizado con el entorno como para creer que alguien se preocupara realmente por él. Ethan se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. El silencioso zumbido de su teléfono era el único sonido en la noche vacía. El mensaje estaba ahí ahora, en el mundo, suspendido en el silencio. Respiraba entrecortadamente. Su cuerpo temblaba por la combinación de hambre, fatiga y la incómoda comprensión de que acababa de exponer una vulnerabilidad que había trabajado tanto para ocultar. ¿Se reirían de él? ¿Lo ignorarían, tal como lo habían ignorado todos estos años? ¿Alguien lo notaría alguna vez? Pero mientras estaba allí, esperando que algo cambiara, una señal de que tal vez, solo tal vez, su pedido fuera respondido, no sucedió nada. La fábrica, el mundo, seguía adelante. El aire frío le escocía la cara, pero el dolor en el estómago no había cesado. Christopher Bond estaba sentado en su oficina de gran altura. El resplandor del horizonte de la ciudad proyectaba largas sombras sobre su amplio escritorio. El reloj marcaba más de medianoche, pero el sueño era una idea de último momento. Se desvelaba y se quedaba hasta altas horas de la noche analizando informes de rendimiento, controlando las ganancias y asegurando el dominio continuo de la empresa en el sector. La eficiencia era su obsesión, los números su lenguaje. Cada cifra que aparecía en su pantalla contaba una historia: índices de productividad, costes laborales, registros de horas extra. Todo estaba calculado, medido, controlado. Rara vez pensaba en las personas que había detrás de esos números. Eran estadísticas, activos, necesarios para mantener la máquina en funcionamiento. El pulso de la corporación, el motor de su éxito, estaba alimentado por el trabajo de miles de personas. Pero sus vidas, sus luchas, siempre habían sido lejanas, abstractas para él. Eran simplemente engranajes de la gran máquina, reemplazables si era necesario. Cuanto mayores eran las ganancias, más vitales eran los trabajadores. Sin embargo, más allá de eso, eran irrelevantes. El ruido de la ciudad se amortiguaba a través de las gruesas ventanas de cristal, dejando solo el zumbido bajo del sistema de aire acondicionado del edificio para acompañar la intensidad silenciosa de su oficina. Mientras se desplazaba por los informes digitales, cada uno tan anodino como el anterior, apareció una nueva notificación en la pantalla que atrajo su atención. Sus ojos se entrecerraron cuando el asunto captó su atención. Solicitud marcada. No era la habitual actualización o datos de rendimiento, sino una solicitud singular que había sido marcada como inusual. Sus dedos vacilaron sobre el teclado mientras hacía clic en el mensaje. La pantalla parpadeó mientras se desplegaba el contenido. ¿Puedo recibir una comida en mi casa? No he comido en todo el día. La solicitud era simple, casi demasiado simple, pero algo en ella llamó su atención. No era una solicitud de bonificación o un día libre, algo que podría venir de un ejecutivo o un gerente. No, era un trabajador de fábrica, uno de los miles que estaban por debajo de su alcance en la escala corporativa. Este no era un mensaje que recibía normalmente. Los empleados de los niveles inferiores nunca usaban la función de solicitud de comidas, probablemente desconocían su existencia o tal vez eran demasiado orgullosos para preguntar, pero esto se sentía diferente. Frunció el ceño, su curiosidad se despertó al leer el nombre, Ethan Carter. El nombre no tenía significado para él. No había rostros asociados a números en su mundo, y los empleados, especialmente en el nivel de entrada, eran anónimos. Pero los datos, los números, contaban una historia diferente. Ethan Carter llevaba semanas trabajando horas extra. No había días libres ni tiempo para descansar. Sus horas eran excesivas. Excedían los límites de lo que la empresa esperaba. ¿Para qué exactamente? ¿Eficiencia? ¿Resultados? Christopher no tenía ninguna duda de que el hombre estaba exhausto. Y, sin embargo, allí estaba,
enviando una solicitud, no para más tiempo libre, ni para un aumento, sino para comida. Christopher sintió que se le fruncían las cejas mientras se inclinaba hacia adelante. No era solo la solicitud en sí lo que le molestaba, sino el contexto detrás de ella. El perfil de Ethan Carter era como una instantánea de los peldaños más bajos de la escalera corporativa. Una dirección en un barrio de bajos ingresos, un historial de turnos consecutivos, una ausencia de cualquier alivio. Era una vida en constante movimiento, un ciclo de trabajo con poco o ningún respiro. Las luces de la ciudad fuera de su ventana contrastaban marcadamente con la existencia oscura en la que vivía el trabajador, Ethan Carter. Mientras su mente se detenía en los detalles, Christopher sintió un peso repentino sobre su pecho. Había pasado años construyendo una empresa que dominaba la industria, creando un sistema de eficiencia que funcionaba como un reloj. Cada decisión que tomaba estaba calculada, cada resultado previsto, pero esto no era algo que pudiera resolverse con números. No era un problema que pudiera solucionarse simplemente ajustando los salarios o mejorando la productividad. Esta petición, esta pequeña, casi insignificante súplica de comida, era un reflejo de algo mucho más profundo, algo mucho más complejo que los balances contables en los que tan a menudo confiaba. Era un atisbo de la humanidad detrás de los números, algo que nunca antes se había detenido a considerar. Su mano se cernía sobre el teclado mientras miraba la pantalla. Podía ignorar fácilmente la petición, descartarla como un caso atípico, como un hecho aislado. Después de todo, había miles de empleados en toda la empresa. Que un trabajador pidiera comida no era algo que exigiera su atención. Pero había algo en la petición de Ethan Carter que lo carcomía, una sensación de inquietud que no podía quitarse de encima. El peso de la decisión se apoderó de él con más fuerza, y su confianza habitual se tambaleó. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no todo podía explicarse en términos de números. La mente de Christopher corría mientras pensaba en las implicaciones de su siguiente movimiento. ¿Qué pasaría si simplemente enviaba una comida a la casa de Ethan? ¿Importaría algo en el gran esquema de las cosas? ¿Era siquiera su responsabilidad? Había una parte de él, esa parte del director ejecutivo que era fría y distante, que quería desestimarlo por completo. Era una solicitud trivial, un problema en un sistema que, por lo demás, era eficiente. No era su trabajo preocuparse por cada trabajador individual. Tenía una empresa que dirigir, ganancias que mantener. Y sin embargo, otra parte de él, una parte que llevaba mucho tiempo sepultada bajo el peso de su personalidad corporativa, empezó a cuestionar esa lógica. Se pasó una mano por el pelo, reclinándose en su silla mientras miraba el horizonte de la ciudad. El mundo fuera de la ventana de su oficina era vasto, extenso, un movimiento constante de luces y personas. Pero dentro de su fortaleza de gran altura, los muros siempre habían sido gruesos y la visión siempre había sido de distancia de las luchas de quienes trabajaban para él, aquellos que no tenían otra opción que sacrificar su tiempo, su bienestar, para mantener la empresa en funcionamiento. La petición de Ethan, tan simple, tan humana, fue un recordatorio de esa misma distancia. Entonces, casi instintivamente, Christopher tomó una decisión. Actuaría. Enviaría la comida, rompería con los fríos cálculos y haría algo que, en ese momento, pareciera correcto. Pero eso fue solo el comienzo. En ese momento, mientras tecleaba la orden en su sistema, Christopher se dio cuenta de que estaba entrando en un territorio desconocido. La acción en sí parecía trivial, casi sin sentido en el contexto de sus responsabilidades más amplias, pero marcó un cambio, una grieta en la armadura cuidadosamente construida que lo había definido durante años. Mientras confirmaba el pedido y lo enviaba para que lo cumplieran, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ese acto pequeño y aparentemente insignificante cambiaría algo en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, Christopher Bone se preguntó si había estado ciego ante algo mucho más importante que los márgenes de beneficio y los informes trimestrales. Siempre había creído que el mundo de los negocios se basaba en hechos fríos y duros, en ser implacable en la búsqueda del éxito. Pero mientras veía la confirmación del pedido de comida en su pantalla, se preguntó si había algo más en el éxito, algo más allá de los números, algo más allá de las ganancias. Era una sensación que no podía explicar, pero que sabía en el fondo que acababa de dar el primer paso para descubrirla. Christopher Bone
No estaba seguro de por qué esa solicitud lo molestaba tanto, pero se encontró incapaz de apartar la mirada. Había pasado años dirigiendo Titan Industries con precisión, tomando decisiones basadas en datos, proyecciones e informes financieros. Su mundo estaba estructurado, construido sobre hechos y cifras que dictaban cada movimiento que hacía. Era un mundo de estrategia, de riesgos calculados y recompensas rentables. Sin embargo, allí estaba, mirando un mensaje simple, apenas unas palabras de un empleado desesperado, y por primera vez, los números no parecían importar. Algo en ese mensaje lo inquietó de una manera que no podía explicar. Tal vez era el agotamiento absoluto registrado en el historial laboral de Ethan Carter, la acumulación incesante de horas extra que pintaba un panorama mucho más sombrío que cualquier hoja de cálculo. Tal vez era la dirección adjunta a la solicitud, un duro recordatorio de la división entre quienes prosperaban dentro de la torre corporativa y quienes trabajaban arduamente debajo de ella. Cualquiera que fuera la razón, sintió una atracción inusual, una sensación de responsabilidad persistente que se negaba a ser ignorada. Sin pensar, Christopher tomó una decisión que estaba completamente fuera de lugar en él. No enviaría una entrega de comida automatizada. No delegaría la tarea a un asistente ni se aseguraría de que se manejara a través de los canales habituales de la empresa. En cambio, la tomaría él mismo. Sus dedos se movieron rápidamente por su escritorio, dando una sola orden a su asistente. Esta solicitud no debía registrarse en el sistema. No habría ninguna huella digital, ningún registro formal de lo que estaba a punto de hacer. No era necesario que la empresa reconociera ese momento. Era algo diferente, algo personal. La decisión llegó más rápido de lo que esperaba, un impulso que iba en contra de la naturaleza misma de su forma de trabajar. En lugar de enviar la comida estándar proporcionada por la empresa, hizo un pedido en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, un lugar donde las comidas se preparaban con una meticulosa atención al detalle, donde la presentación importaba tanto como el sabor. Era un restaurante que él mismo frecuentaba, un lugar donde las comidas se disfrutaban tranquilamente bajo una luz suave y con el murmullo de la riqueza flotando en el aire. La cena que pidió era de la más alta calidad, el tipo de comida pensada para quienes cenan sin tener en cuenta el precio, no para un hombre que probablemente se había saltado comida solo para llegar a fin de mes. La idea lo asaltó mientras finalizaba el pedido. No se trataba solo de entregar comida, se trataba de romper un ciclo, aunque fuera solo por una noche. No estaba seguro de por qué eso le importaba tanto, pero lo hacía. Con la comida cuidadosamente preparada a su lado, se subió a su elegante coche negro de lujo, con el motor ronroneando mientras salía del aparcamiento subterráneo. La ciudad se extendía ante él, familiar y prístina. Era un mundo de cristal pulido, de calles limpias bordeadas de boutiques de lujo y parques bien cuidados. Las carreteras eran anchas y lisas. Las farolas arrojaban un cálido resplandor sobre las intersecciones llenas de peatones que se movían con un propósito, seguros en su lugar dentro del ritmo de la ciudad. Este era el mundo que conocía, el mundo alrededor del cual había construido su vida. Pero a medida que avanzaba, el paisaje empezó a cambiar. Al principio, la transición fue lenta, con cambios sutiles que solo se hicieron evidentes cuando se concentró. Los escaparates relucientes dieron paso a tiendas de conveniencia con luces tenuemente iluminadas y letreros de neón parpadeantes. Las calles, antes inmaculadas, se volvieron irregulares, estropeadas por grietas y baches que nadie se había molestado en reparar. Las farolas parpadeaban erráticamente, proyectando sombras alargadas contra los edificios que soportaban el peso del abandono. Se encontró agarrando el volante con más fuerza. El aire a su alrededor se volvía más pesado con cada cuadra que pasaba. Las paredes cubiertas de grafitis se extendían por estrechos callejones. Sus marcas llamativas se alzaban como testimonios silenciosos de voces que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. Las aceras, antes llenas de pasos seguros y risas fáciles, ahora mostraban un tipo diferente de movimiento. Rostros cansados emergían de la luz tenue, algunos acurrucados en los portales envueltos en mantas delgadas, otros vagando sin un destino claro. Sus ojos reflejaban el peso de sus luchas. La energía que había allí era distinta, densa, con algo que no se decía, algo que le oprimía el pecho y hacía que respirar se sintiera como un esfuerzo consciente. Christopher nunca había visto realmente ese lado de la ciudad. Había pasado por allí en coche,
La había mirado a través de las ventanillas tintadas, pero nunca había entrado en ella. Nunca se había permitido sentir la realidad de quienes vivían allí. Era una parte del mundo que había existido en paralelo al suyo, pero que nunca se había cruzado con su vida cuidadosamente organizada. Sin embargo, allí estaba, conduciendo más profundamente en un lugar que parecía pertenecer a un universo completamente diferente. No estaba seguro de si era inquietud o culpa lo que se instaló en su pecho, pero sabía que nunca antes lo había sentido así. Al acercarse al destino, su aplicación de navegación anunció su llegada, pero no había forma de confundir el marcado contraste entre el lugar de donde había venido y el lugar donde se encontraba ahora. Los grandes rascacielos habían quedado muy atrás, reemplazados por un complejo de apartamentos en ruinas con barandillas oxidadas y ventanas que mostraban las marcas del tiempo y las dificultades. El edificio se alzaba ante él, con su descolorido exterior de ladrillo marcado por años de abandono. La entrada estaba tenuemente iluminada. La bombilla del techo apenas arrojaba suficiente luz para revelar los desgastados escalones que conducían a la puerta principal. Christopher aparcó su coche junto a la acera. El elegante vehículo negro parecía fuera de lugar contra el telón de fondo de la infraestructura envejecida. Dudó un momento, con las manos apoyadas en el volante mientras miraba el edificio que tenía delante. Nunca había puesto un pie en un lugar como ese antes, nunca había tenido una razón para hacerlo. La crudeza de la realidad ante él chocaba con la certeza que había gobernado su vida durante años. Siempre había creído en la eficiencia, en los números, en los resultados finales que dictaban lo que era mejor para los negocios. Pero nada de eso parecía importar ahora. Al salir de su coche recuperó la comida cuidadosamente empaquetada del asiento del pasajero, sus dedos apretando la bolsa mientras se dirigía hacia la entrada. El aire olía diferente allí, no a café recién hecho ni a salas de conferencias pulidas, sino a humedad y agotamiento, a vidas vividas al margen. El pasillo interior era estrecho, las paredes estaban revestidas de pintura desconchada y se oía el leve zumbido de las luces fluorescentes parpadeantes. Cuanto más caminaba, más sentía el peso de dónde estaba, la distancia entre este mundo y el suyo, que se ampliaba con cada paso. Llegó a la puerta que había estado buscando y se detuvo, con los nudillos flotando justo por encima de la superficie. Por primera vez, la incertidumbre se apoderó de su mente. Había recorrido todo ese camino. Había tomado una decisión que desafiaba todos los instintos que había aplicado durante años, pero ahora, de pie frente a esa puerta, no estaba seguro de lo que esperaba que sucediera a continuación. Había cerrado innumerables acuerdos comerciales, había hablado frente a salas de juntas llenas de ejecutivos poderosos, pero ahora, de pie allí, a punto de llamar a la puerta de un hombre que simplemente había pedido comida, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: vacilación. Con una respiración profunda, finalmente llamó a la puerta, y el sonido resonó en el pasillo silencioso. El peso del momento lo oprimía mientras esperaba, y se dio cuenta de que no era solo una decisión impulsiva. Era algo más. Y cuando la puerta se abrió con un crujido, revelando al hombre detrás del mensaje que había puesto todo esto en movimiento, Christopher supo que, pasara lo que pasara a continuación, no habría vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. La voz robótica de la aplicación de navegación sonó en su oído, anunciando la llegada al destino. Pero los ojos de Christopher escanearon el área. La confusión se extendió por él como dedos fríos. No había ningún edificio reluciente, ningún porche delantero con luces acogedoras, solo un complejo de apartamentos en ruinas que contrastaba marcadamente con los rascacielos pulidos a los que estaba acostumbrado. Barandillas oxidadas bordeaban la escalera destartalada, y las ventanas, agrietadas y cubiertas con capas de suciedad, parecían un espejo roto que reflejaba la fragilidad de lo que había dentro. El aire estaba cargado de un penetrante olor a moho, una mezcla de humedad y descomposición, y un leve aroma a cigarrillos viejos. Se le pegaba a la ropa cuando entró en el pasillo poco iluminado. Sus zapatos golpeaban ligeramente contra el suelo agrietado. El espacio se sentía desconcertantemente sofocante, como si algo invisible pesara sobre él, empujándolo contra su pecho con cada respiración. Por un momento, un nudo de vacilación se apretó en su estómago. ¿Qué estaba haciendo allí? Su mente repasó los registros, los números, la lógica que lo había llevado a ese lugar, pero nada de eso explicaba la extraña inquietud que lo invadía ahora.
De pie en el umbral de la puerta, Christopher se preguntó por primera vez si había cometido un error. Se había dicho a sí mismo que era parte de su responsabilidad, su obligación como director ejecutivo, comprender las vidas de los trabajadores cuyos esfuerzos mantenían a flote la empresa. Pero ahora, mientras estaba frente a una puerta que parecía casi demasiado pequeña, demasiado fuera de lugar en ese edificio en ruinas, el peso de lo que había más allá parecía insoportable. Se suponía que debía estar allí para ofrecer ayuda, para marcar una diferencia. Y sin embargo, todo en ese momento le decía que la realidad era muy diferente. Tal vez fuera la absoluta desesperanza de la situación, o tal vez fuera el conocimiento de que había poco que pudiera hacer para arreglar algo que estaba tan mal. Aún así, levantó la mano y llamó a la puerta. El sonido de sus nudillos en la puerta resonó en el silencio. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, cualquier duda persistente se evaporó al instante, reemplazada por una oleada de sorpresa. Ethan Carter estaba frente a él. Su figura era una sombra contra la tenue luz que se derramaba desde el apartamento. La mirada de Christopher se dirigió hacia él, pero el hombre que tenía delante era casi irreconocible. Este no era el Ethan Carter que conocía de las reuniones de la Junta y las conferencias telefónicas. Este no era el poderoso y elocuente director ejecutivo. Este era un hombre vaciado por algo mucho más grande que el agotamiento. Sus ojos, hundidos y profundos, llevaban el peso de una fatiga que iba más allá de lo físico. Era como si el cansancio lo hubiera consumido por dentro, arrastrando su alma al abismo. La barba incipiente en su rostro era más que un signo de abandono. Era un testimonio de su propio desajuste. La expresión de Ethan era de incredulidad, como si la sola idea de que Christopher estuviera allí, de pie en su puerta, fuera inconcebible. Por un fugaz segundo, Christopher se preguntó si había cometido algún error, si había malinterpretado la situación, pero entonces, un leve destello de reconocimiento cruzó el rostro de Ethan y se hizo a un lado, indicándole a Christopher que entrara. Cuando Christopher cruzó el umbral, una sofocante sensación de que algo andaba mal lo invadió. El aire dentro era denso y pesado, con un hedor que le revolvía el estómago. Una mezcla de enfermedad y abandono que parecía filtrarse en cada rincón de la habitación. La tenue luz de una única bombilla parpadeante apenas iluminaba el apartamento, proyectando largas sombras sobre las paredes. Y entonces, su mirada se posó en la mujer que yacía en el sofá, con su cuerpo frágil y encogido acurrucado bajo una manta delgada y raída. Tosía débilmente, cada respiración superficial y frágil, como si estuviera luchando por aferrarse a algo que se le estaba escapando. Su edad era difícil de discernir, pero las líneas de su rostro hablaban de una vida de dificultades, una vida que probablemente había pasado en demasiadas habitaciones como esa. ¿La madre de Ethan, tal vez? La idea golpeó a Christopher con una certeza inquietante, aunque no se atrevió a preguntar. En el rincón más alejado de la habitación estaba sentado un hombre, más joven que Ethan, pero con una mirada de silenciosa devastación que reflejaba la de su hermano. Los ojos del más joven estaban hundidos, su postura rígida con un peso que hablaba de años de palabras no dichas, de batallas libradas en silencio. No se movió. Ni siquiera reconoció la presencia de Christopher, su mirada fija en algún punto distante de la habitación. El silencio entre ellos era denso, casi sofocante, y Christopher lo sintió oprimirse contra él, un recordatorio del inmenso abismo entre lo que había conocido y lo que estaba viendo ahora. Mientras sus ojos exploraban más la habitación, la imagen completa de la vida de Ethan se hizo clara. No era solo un apartamento, era un lugar que apenas se mantenía en pie, una manifestación física de agotamiento, abandono, y quizás lo más devastador de todo, desesperanza. Las paredes estaban manchadas, la pintura desconchada se descascaraba de las superficies, dejando cicatrices del tiempo. No había calidez en el espacio, ninguna apariencia de comodidad. Los muebles eran escasos y viejos, y parecía como si todo el lugar hubiera sido despojado de lo más esencial. En el centro de la habitación había un solo colchón en el suelo. La tela que alguna vez fue blanca, ahora estaba descolorida y manchada. Era la única señal de un espacio personal, un lugar donde Ethan probablemente se derrumbaba cada noche, demasiado cansado para preocuparse por el estado de su entorno. La cocina, o lo que pasaba por ella, era apenas más que unas pocas encimeras y un par de utensilios dispersos. No había estufa ni refrigerador, nada que sugiriera una apariencia de normalidad.
La encimera estaba vacía, salvo por algunos platos sucios que quedaban en el fregadero. Christopher podía ver los restos de una vida vivida en modo supervivencia. Las comidas, si es que llegaban, eran algo poco frecuente, e incluso entonces, probablemente se comían solos o en silencio. La austeridad del lugar lo golpeó más fuerte que cualquier informe financiero. No se trataba de un simple trabajador que luchaba por equilibrar su vida laboral y familiar, sino de un hombre que apenas se mantenía con vida, rodeado por la silenciosa decadencia de una vida que había sido consumida por circunstancias que escapaban a su control. Christopher se quedó paralizado por un momento, sintiendo que la comida que había traído consigo no era más que un gesto superficial, una venda sobre una herida que era demasiado profunda para curarse con una simple comida. En vista de esto, toda su charla sobre costos laborales y métricas de desempeño parecía insignificante, incluso trivial. Allí, en ese apartamento en ruinas, los números de una hoja de cálculo no podían explicar la magnitud del abandono y el sufrimiento que Ethan había soportado. Había estado demasiado absorto en las métricas del éxito como para siquiera considerar lo que ese éxito había costado, lo que había significado para las personas que lo hicieron posible. Cuando el peso de esta comprensión se apoderó de él, la gravedad de su posición golpeó a Christopher con una fuerza abrumadora. Nunca había entendido, nunca había comprendido realmente las vidas de las personas a las que empleaba. Nunca las había visto como algo más que números, estadísticas para analizar, para manipular. Nunca los había visto como seres humanos, luchando por sobrevivir, por hacer algo por sí mismos en un mundo que les ofrecía tan poco. De pie allí, en medio de la realidad destrozada de Ethan, Christopher se sintió pequeño, insignificante. Los muros que una vez lo habían protegido de las duras verdades del mundo ahora se desmoronaban a su alrededor, dejándolo expuesto, vulnerable y completamente desprevenido para la realidad que enfrentaba. Christopher se quedó paralizado en el umbral del apartamento de Ethan. El peso del momento lo oprimía. Podía sentir el frío en el aire que se filtraba en sus huesos, su corazón pesado con una emoción desconocida. Sus ojos escanearon el pequeño espacio, pero había poco que ver más allá de las paredes que parecían estar a punto de derrumbarse por su propio peso. La habitación estaba tenuemente iluminada por una única bombilla parpadeante que colgaba del techo, proyectando largas sombras que bailaban sobre las paredes desconchadas y los pisos de linóleo agrietados. Un olor débil, casi acre, llenaba el aire, una combinación de enfermedad y humedad, de una vida vivida demasiado tiempo al borde de la supervivencia. El tipo de olor que se adhería a todo, desde los muebles desgastados hasta la ropa que colgaba suelta de la familia de Ethan. Ethan se quedó de pie en el umbral de la puerta, con el rostro pálido y demacrado. Por un momento, simplemente miró a Christopher como si no supiera si reconocerlo o dejarlo irse sin decir una palabra. Pero luego, con una ligera vacilación, extendió la mano y tomó la comida de las manos de Christopher. Sus dedos apenas se rozaron. El contacto fue breve, pero de alguna manera significativo. Ethan murmuró un rápido, casi avergonzado: «Gracias». Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. No era una voz llena de gratitud, ni siquiera era una voz de alivio. Era simplemente una voz de aceptación, como si este acto, el simple hecho de recibir comida, fuera solo otra transacción mundana en una vida que se había vuelto demasiado difícil de soportar. No había emoción, ninguna chispa de alegría, solo un reconocimiento resignado de la realidad que ambos ocupaban. Christopher se quedó allí un momento más, sin saber qué hacer a continuación. La puerta permaneció abierta, pero Ethan no lo invitó a entrar. No tenía por qué hacerlo. La puerta abierta revelaba lo suficiente de la escena que se desarrollaba en el interior como para que la invitación fuera innecesaria. Era una escena que Christopher no había esperado y que no estaba seguro de cómo procesar. Las toses débiles y sibilantes de la madre de Ethan resonaban en el sofá. El sonido de cada respiración superficial era un doloroso recordatorio de lo frágil que se había vuelto la vida para ellos. Ella yacía envuelta en una manta raída, su frágil cuerpo apenas visible debajo de ella, sus ojos cerrados en un intento inútil de escapar de la realidad de su condición. Su pecho subía y bajaba en intervalos lentos y superficiales. Cada respiración parecía una lucha. En la esquina de la habitación, el hermano menor de Ethan estaba sentado encorvado, con los codos apoyados en las rodillas, su expresión distante,
perdido en pensamientos que Christopher solo podía imaginar. Su ropa estaba desgastada y descolorida. Ya no era de los colores brillantes de la juventud, sino de los tonos apagados y cansados de la supervivencia. No miró a Christopher. No reconoció su presencia en absoluto. Christopher no podía decir si era por orgullo o vergüenza, pero no importaba. El silencio lo decía todo. No se trataba de pobreza, ni de un simple revés temporal. Era la supervivencia en su forma más cruda, y estaba sucediendo ante sus ojos, bajo el techo de un hombre que trabajaba incansablemente para Titan Industries, un hombre que lo había dado todo por su trabajo solo para volver a casa y encontrar esto, este hogar destrozado que parecía albergar solo dolor y lucha. La mente de Christopher trabajaba a toda velocidad, tratando de reconstruir lo que estaba viendo. Durante años, se había aferrado a la idea de que el trabajo duro llevaría al éxito. Había sido la base de su vida, el principio sobre el que había construido Titan Industries. Trabaja más duro, esfuérzate más y el éxito llegará. Esa era la fórmula. Siempre había sido simple en su mente. La había visto desarrollarse una y otra vez en los rascacielos de las corporaciones estadounidenses, en las deslumbrantes galas y en los retiros de ejecutivos donde todo estaba cuidadosamente diseñado para recordarles a las personas su poder y su riqueza. Había construido su imperio sobre ese principio. Pero ahora, de pie en el oscuro pasillo de su apartamento, mirando el rostro cansado de Ethan, sintió que esos cimientos se desmoronaban bajo sus pies. Ethan había trabajado más duro que nadie que Christopher hubiera conocido, pero apenas tenía lo suficiente para comer. Su éxito, su riqueza, parecían tan distantes, tan fuera de su alcance. ¿Qué había significado realmente todo ese duro trabajo? La brecha entre sus mundos, entre sus vidas, era enorme, y parecía como si las paredes del apartamento, la pintura descascarada y las grietas en el linóleo se estuvieran burlando de él. La idea de que el trabajo duro conducía al éxito de repente parecía ingenua, superficial y dolorosamente alejada de la realidad a la que Ethan, y tantos como él, se enfrentaban todos los días. Los pensamientos de Christopher regresaron al mundo corporativo que tan bien conocía, el mundo donde las bonificaciones a los ejecutivos se repartían sin pensarlo mucho, donde las evaluaciones de desempeño reducían a las personas a números en una hoja de cálculo, fácilmente reemplazables, prescindibles, sin importar cuánto trabajaran. Pensó en el ciclo interminable de reuniones, en las oficinas estériles donde se tomaban decisiones que se filtraban a los trabajadores de quienes se esperaba que dieran más, se sacrificaran más, y aún así se encontraban luchando por llegar a fin de mes. Pensó en las cenas lujosas, donde las botellas de vino costaban más que el salario mensual de Ethan, y sintió una oleada de culpabilidad que lo invadió. ¿Cómo había podido vivir en una burbuja así durante tanto tiempo? ¿Cómo había sido tan ciego al mundo exterior? El privilegio que había dado por sentado, la riqueza que había acumulado, el poder que había ejercido, todo eso le sabía amargo ahora. Había conducido hasta allí pensando que estaba ofreciendo amabilidad, un pequeño gesto de buena voluntad, pero todo lo que había hecho era echar un vistazo fugaz a un sistema roto que, sin saberlo, había ayudado a crear. El silencioso "Ladacese" de Ethan resonó en sus oídos mientras permanecía de pie en el pasillo, mirando la pintura desconchada de las paredes. La puerta se cerró suavemente detrás de él, impidiéndole ver el apartamento en penumbra, pero no hizo nada para bloquear los pensamientos que ahora lo consumían. Había venido allí esperando entregar una comida y volver a su vida, pero ahora todo había cambiado. El contraste entre su mundo y el de Ethan era insoportable. Mientras Christopher caminaba de regreso a su auto, con pasos pesados y lentos, podía sentir el peso de todo, la disparidad, la injusticia, la sensación de impotencia que ahora parecía flotar en el aire. ¿Cuántos otros Ethans había allí? ¿Cuántas familias más vivían en las mismas condiciones, trabajaban las mismas interminables horas por una fracción de la recompensa? ¿Cuántos de sus empleados se iban a casa y se encontraban con los refrigeradores vacíos, mientras él se sentaba en su ático, firmando bonos multimillonarios y opciones sobre acciones? La culpa se agitaba en su interior, retorciéndose más a cada paso. Había pasado tanto tiempo perfeccionando estrategias de negocios, agilizando operaciones, reduciendo costos, pensando siempre en la eficiencia y los márgenes de ganancia. Pero, ¿a qué costo?
¿Qué había sacrificado en la búsqueda de riqueza y éxito? Mientras Christopher conducía de regreso a través de la ciudad, las luces de neón se desdibujaban frente a él. Las bocinas de los autos se desvanecían en un zumbido distante. Apenas registraba las calles por las que pasaba, su mente consumida por las imágenes del apartamento de Ethan, el sonido de la tos de la madre de Ethan, la mirada en los ojos de Ethan. El contraste entre sus vidas pesaba sobre él como una nube pesada y sofocante. Entró en el garaje subterráneo de su edificio. Las paredes elegantes y estériles de su condominio de gran altura eran un marcado contraste con el apartamento en ruinas que acababa de dejar. Las puertas del ascensor se cerraron y lo llevaron a su ático, pero el lujo de todo eso ahora se sentía vacío de una manera que nunca antes había estado. El espacio parecía demasiado grande, demasiado impersonal, como si no fuera su hogar sino un recordatorio frío y distante de todo lo que había ignorado. Cuando salió del ascensor y entró en la silenciosa extensión de su ático, una cosa era segura: nunca volvería a mirar a su empresa, a sus empleados, ni a sí mismo de la misma manera. El mundo que había construido, el mundo por el que había trabajado tanto para crear, ya no tenía sentido. Había visto el otro lado, la verdad que se escondía tras la pulida superficie de su éxito, y ahora era imposible dejar de verla. Christopher Bond estaba sentado solo en su ático, con el horizonte de la ciudad extendiéndose interminablemente ante él. Las luces parpadeantes de los edificios de abajo parecían burlarse de él, cada una de ellas una vida pequeña e indiferente que continuaba sin pausa mientras la suya se había detenido de golpe. Su hogar, antaño un santuario del éxito, ahora parecía una jaula dorada. Los suelos de mármol brillaban bajo las luces tenues, casi demasiado brillantes para la sombría situación del momento. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte caras, piezas que había adquirido como símbolos de su éxito. Pero esa noche parecían estériles, como si se estuvieran burlando de él. Sus dedos rozaron la superficie lisa de la chimenea, cuyas llamas crepitantes ofrecían un calor que no parecía poder sentir. Había vivido en el lujo durante tanto tiempo, y sin embargo, esa noche, por primera vez, se sentía vacío. Era un vacío que era más profundo que el vacío de su hogar. Era un vacío que llegaba hasta lo más profundo de él. Tenía todo lo que cualquiera podría desear, pero todo le parecía insignificante. La riqueza, el prestigio, el poder. Todo parecía tan lejano ahora, irrelevante comparado con las imágenes grabadas a fuego en su mente hacía apenas unas horas. El sueño lo eludió mientras su mente reproducía las imágenes del apartamento de Ethan Carter, imágenes que se negaban a ser olvidadas sin importar cuánto intentara apartarlas. Todavía podía escuchar el suave crujido de los viejos pisos de madera bajo sus pies, el leve zumbido del refrigerador de fondo y el silencio sofocante que parecía flotar en el aire. Era un silencio que decía mucho, que contaba una historia de desesperación, de un sufrimiento no mencionado que Christopher nunca se había permitido ver. Volvió a ver a la frágil mujer que había luchado por sentarse erguida, su cuerpo frágil y demacrado por la falta de cuidados adecuados, por la falta de sustento adecuado. Pensó en la cocina vacía, en los estantes vacíos que no habían estado llenos de comida pero con un inquietante recordatorio de las muchas noches que pasó con hambre, luchando solo por sobrevivir. La imagen del rostro demacrado de Ethan lo perseguía más. El hombre, una mera sombra de lo que podría haber sido, no había sido destruido por sus propios fracasos, sino por un sistema que le había fallado. ¿Cómo había sido tan ciego? La pregunta resonaba en su mente, rebotando en las paredes de su cráneo, negándose a dejarlo escapar. Había estado tan absorto en su propio mundo, en su propio éxito, que nunca se había detenido a considerar el mundo exterior. Nunca había visto realmente a la gente como Ethan, los que trabajaban incansablemente, que sacrificaban todo solo para llegar a fin de mes, pero nunca parecían salir adelante. Ahora, en el silencio absoluto de su ático, ya no podía ignorar la verdad que lo había estado mirando a la cara durante años, oculta bajo la cómoda capa de su riqueza y privilegio. La verdad de que había sido cómplice de un sistema que permitía que hombres como Ethan cayeran en el olvido mientras que hombres como él escalaban cada vez más alto a lomos de sus luchas. Incapaz de quitarse de la cabeza la imagen del apartamento de Ethan, Christopher sacó su portátil y abrió los informes financieros de Titan Industries.
No sabía qué buscaba. Quizá una señal de que aún podía arreglar las cosas, quizá algo que le diera alguna orientación. El frío resplandor de la pantalla llenaba la habitación oscura y proyectaba largas sombras sobre su rostro. Los números que antes le causaban orgullo ahora lo llenaban de una vergüenza profunda y sofocante. Mientras se desplazaba por los registros de salarios, las políticas de beneficios y los registros de horas extra, todo se volvió claro. El mismo sistema que él había ayudado a construir se basaba en la explotación. Estaba diseñado para mantener a personas como Ethan en un estado constante de lucha, trabajando más horas por menos dinero, sin espacio para respirar. Era un sistema que prometía las recompensas del trabajo duro, pero solo si estabas en la cima, si eras uno de los pocos afortunados que podían subir esa escalera imposible. Y, sin embargo, a pesar de todo su duro trabajo, los hombres y mujeres que estaban en la base no se quedaban con nada más que promesas vacías. Los ojos de Christopher recorrieron los documentos. Sus manos temblaban mientras hacía clic en las interminables filas de datos. Vio las asombrosas ganancias que Titan había obtenido a lo largo de los años, cómo las bonificaciones de los ejecutivos aumentaban con cada trimestre que pasaba mientras los empleados que habían hecho posibles esas ganancias luchaban por sobrevivir. La disparidad salarial, los recortes en la atención médica, las violaciones de las horas extras, todo se le hizo dolorosamente claro. Recordó las reuniones de la Junta, esas interminables discusiones sobre reducir los costos laborales, maximizar la eficiencia y racionalizar las operaciones. Había sido parte de esas discusiones, sentado en esas pulidas salas de conferencias, asintiendo mientras se analizaban los números y se hacían los planes. En ese momento, le habían parecido una parte más del negocio, otra estrategia para mantener la competitividad de la empresa en un mercado despiadado. Pero ahora, mientras leía esos mismos números, se dio cuenta del verdadero costo de esas decisiones. Habían sido armas esgrimidas contra personas como Ethan sin pensarlo dos veces. Y él había sido quien las había sostenido. La culpa se instaló pesadamente en su pecho. Era un peso que no podía ignorar, una carga que lo aplastaba con cada segundo que pasaba. Había construido su éxito a espaldas de hombres como Ethan, pero nunca había considerado sus luchas. Nunca había pensado en las horas que trabajaban, los sacrificios que hacían, las vidas que ponían en suspenso solo para asegurarse de que el precio de las acciones de Titan siguiera subiendo. Y ahora, en la tranquilidad de su ático, comprendía cuánto de su dolor había sido culpa suya. Había sido ciego a su sufrimiento, ciego a la realidad de sus vidas, todo en nombre de las ganancias. Si no hubiera sido por esa única petición, una súplica desesperada de comida, habría seguido viviendo en la ignorancia. Las palabras de Ethan habían sido simples, pero habían atravesado la niebla de la complacencia de Christopher como un cuchillo. La verdad estaba allí, mirándolo a la cara, y no podía dejar de verla. La comprensión era asfixiante, lo carcomía, lo consumía por dentro, hasta que ya no pudo ignorarla. Siempre había creído en la idea de que el trabajo duro conduce al éxito, que si uno se esfuerza, al final obtendrá lo que se merece, pero lo que había visto esa noche destrozó esa ilusión. Ethan no era un holgazán, no estaba renuente a mejorar su vida, simplemente había quedado atrapado en un ciclo en el que la supervivencia requería sacrificarlo todo, incluida su propia salud, su dignidad, su futuro, y no importaba cuánto trabajara, parecía que no había salida. Christopher apretó los puños, su pulso se aceleró mientras la ira comenzaba a crecer dentro de él. No podía dejar pasar esto, no lo haría. La imagen de la mirada vacía de Ethan, la impotencia en sus ojos, estaba grabada a fuego en su mente y podía sentir que lo impulsaba a seguir adelante. Tenía que hacer algo, tenía que arreglar las cosas, aunque todavía no sabía cómo. La pregunta seguía siendo, ¿qué podía hacer realmente un hombre, incluso un director ejecutivo, para cambiar un sistema que había sido diseñado para mantener a los trabajadores en las sombras, para mantenerlos atrapados en la pobreza mientras los ricos se hacían más ricos? El sistema era más grande que él, más grande que Titán, más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Pero por primera vez en su vida, se dio cuenta de que tenía que intentarlo. La culpa que ahora lo agobiaba era una carga que no podía soportar solo, y no permitiría que definiera el resto de su vida. Tenía que encontrar una manera de arreglarlo, de cambiar las cosas, incluso
si eso significaba ir en contra de todo lo que había pasado su vida construyendo. A la mañana siguiente, Christopher tomó una decisión que dejó atónitos a todos en Titan Industries. Era el tipo de acción que antes habría parecido impensable, incluso absurda, para un hombre de su posición. Nunca se había relacionado directamente con los trabajadores y en su lugar prefería supervisar las cosas a distancia, manteniendo su presencia dentro de las imponentes paredes de su oficina en la sede. Pero hoy, todo era diferente. Sin informar a la Junta, sin ningún tipo de seguridad o séquito que lo protegiera de las miradas de sus empleados, Christopher tomó la inusual decisión de conducir hasta la fábrica, el corazón palpitante de Titan Industries. La fábrica era donde todo sucedía, donde cada componente de la empresa se hacía realidad gracias a las manos de sus trabajadores. Y sin embargo, Christopher siempre se había mantenido lo más alejado posible de ella. Esa había sido la naturaleza de su liderazgo, de su imperio, una forma distante e impersonal de controlar todo, confiando en otros para manejar los detalles más turbios. Pero ahora, todo eso estaba cambiando. Cuando entró en la planta de producción, el cambio en el aire fue inmediato. Los trabajadores, muchos de los cuales habían pasado años trabajando en condiciones duras y a menudo deshumanizadoras, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Hubo un silencio casi colectivo cuando se dieron cuenta de quién acababa de entrar en medio de ellos. Algunos simplemente se quedaron paralizados, boquiabiertos, sin saber cómo reaccionar. Otros, demasiado abrumados por la visión de su director ejecutivo tan cerca, bajaron la mirada, evitando su mirada como si temieran ser castigados por el simple hecho de ser notados. Algunos intercambiaron miradas inquietas, susurrando entre ellos en voz baja. El director ejecutivo, ese hombre del que habían oído hablar solo en reuniones o a través de canales distantes, caminaba entre ellos. Nunca antes había puesto un pie en esa parte de la empresa, y mucho menos se había aventurado entre ellos sin el escudo protector de un séquito, sin la pesada armadura de la formalidad corporativa. Después de todo, era el hombre que había mantenido la distancia durante tanto tiempo. Y ahora, allí estaba, vestido con un traje impecable y a medida, sus zapatos lustrados deslizándose por el piso industrial. Era un marcado contraste con el ambiente sucio que lo rodeaba, un mundo donde el olor a aceite, sudor y metal flotaba en el aire. Los trabajadores apenas podían creer lo que veían sus ojos. ¿Qué estaba haciendo allí? Sin discursos, sin grandes gestos de buena voluntad. Solo Christopher, solo entre ellos, su sola presencia era más reveladora que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. La fábrica siempre había sido un lugar donde los trabajadores soportaban el peso del éxito de la empresa sin ningún reconocimiento. La presión de los plazos, las cuotas y los turnos implacables se había convertido en su realidad diaria. Algunos de ellos, curtidos por años de sacrificio, incluso se habían resignado a la idea de que su trabajo nunca sería apreciado. Pero allí estaba Christopher, un enigma, de pie entre ellos, y por primera vez no estaba mirando hacia abajo desde una torre. No estaba dictando órdenes desde una sala de juntas en algún rincón lejano del edificio. Estaba allí para ver. Aquí para entender. Mientras miraba a su alrededor, sus ojos recorrieron los rostros cansados de los hombres y mujeres que hacían que todo sucediera en Titan Industries. Vio el agotamiento en sus ojos, la forma en que sus hombros se hundían bajo el peso de cargas invisibles, cargas que se habían ido acumulando durante años. El desgaste físico y mental de los trabajadores estaba escrito en sus rostros, grabado en las líneas de sus frentes. Eran hombres que habían pasado incontables horas de pie, trabajando sin descanso, con el cuerpo dolorido, la mente fatigada, todo para una empresa que nunca les había dado más de lo que necesitaban. La fábrica era un lugar de trabajo incansable, y sin embargo, en sus ojos había algo más, algo que había quedado enterrado bajo años de necesidades insatisfechas, esperanzas aplastadas y trabajo interminable. Christopher lo vio ahora, la humanidad de todo ello. Había momentos en que los trabajadores se apresuraban en sus descansos, apenas se detenían para recuperar el aliento, demasiado agotados para sentarse correctamente. Comían de pie, sus almuerzos eran una confusión apresurada, mientras intentaban aprovechar al máximo sus fugaces momentos de respiro. No había suficientes sillas en la sala de descanso, ni tiempo suficiente para descansar por completo.
Era una cruel ironía. Los trabajadores daban tanto, pero se les daba tan poco a cambio, y Christopher lo sentía en los huesos, lo incorrecto de todo, el desequilibrio absoluto que había definido a la empresa durante demasiado tiempo. Había construido este imperio, pero ¿qué les había costado a los hombres y mujeres que lo mantenían en funcionamiento? Entonces su mirada se posó en Ethan, de pie en el otro extremo de la planta de producción. Ethan era un hombre cuya postura decía mucho, rígido, cauteloso y aparentemente listo para algún tipo de reprimenda. Christopher podía decir que el trabajador se estaba preparando para el tipo de palabras severas que vendrían de un líder corporativo, tal vez algunas vagas garantías de mejora o, peor aún, promesas huecas. Pero Christopher no vino con palabras de corrección. No tenía ningún discurso ni directiva preparada. En cambio, simplemente miró a Ethan. Sus ojos se encontraron con los del trabajador, como si reconociera en silencio la gravedad del momento. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Le preguntó a Ethan sobre su trabajo. No era una pregunta planteada con la intención de recopilar información superficial para un informe. No era una medida corporativa para evaluar el estado de ánimo de los trabajadores. No, la pregunta de Christopher era diferente. Era el tipo de pregunta que venía de un hombre que nunca había visto realmente antes. Un hombre que finalmente estaba entendiendo las profundidades de lo que se había construido su empresa. Ethan, sorprendido, dudó por un momento. Pero había algo en la presencia de Christopher, la forma en que estaba allí de pie sin un aire de autoridad, que hizo imposible dejar de lado la pregunta. El director ejecutivo no estaba allí para actuar como una figura decorativa. No estaba allí para fingir que todo estaba bien. Estaba allí para escuchar. Y Ethan escuchó. Por primera vez, las palabras fluían de él como nunca antes. Ya no hablaba solo por sí mismo, sino por todos los hombres y mujeres que lo rodeaban. Mientras hablaba, Christopher escuchaba de verdad, sin interrumpir, sin intentar ofrecer soluciones, ni escapar de las verdades incómodas que se desplegaban ante él. Ethan habló de los turnos largos y agotadores, las horas que se alargaban hasta la noche, la tensión constante en su cuerpo que se había vuelto tan familiar que ya no se registraba como dolor, sino como una forma de vida. Habló de las horas extras no pagadas, de la desesperación silenciosa por simplemente sobrevivir otro día. Habló de las comidas que se saltaba, de los días en los que tenía que ignorar las necesidades de su cuerpo, solo para cumplir con las exigencias de su trabajo, y había más, mucho más. Ethan compartió la cruda verdad sobre cómo tomarse un día libre no era solo un descanso, era una apuesta. Un día por enfermedad significaba perder dinero y a veces significaba perder la capacidad de pagar el alquiler o poner comida en la mesa. Mientras Ethan hablaba, no había defensa ni ira en sus palabras, solo la honestidad brutal de un hombre que había sido llevado al límite. Y Christopher, por primera vez en su vida, lo estaba viendo todo, no desde la comodidad de su oficina, no a través de los informes filtrados que llegaban a su escritorio, sino de las mismas personas cuyas vidas habían sido moldeadas por las prácticas de su empresa. Por primera vez, Christopher comprendió de verdad. La fábrica no era solo una máquina de productividad, era un lugar donde se afectaban vidas reales. Personas reales estaban soportando el costo del éxito de Titan Industries. Era una verdad dura, una verdad dolorosa, pero era el primer paso hacia el cambio que tenía que llegar. Y en ese momento, de pie entre los trabajadores, Christopher supo que algo había cambiado dentro de él. Las preguntas que había estado evitando, las verdades incómodas de las que había estado huyendo, ya no eran algo que pudiera ignorar. Para bien o para mal, ahora tenía los ojos abiertos y no había vuelta atrás. Christopher regresó a su oficina con una determinación más fuerte que nunca. El peso de las frías miradas de la sala de juntas y la presión implacable de los escalones superiores de la empresa ya no parecían importarle. Había visto suficiente. Los números en las hojas de cálculo, los informes brillantes llenos de proyecciones de márgenes de ganancias y dominio del mercado, ahora no significaban nada para él. La fría y dura realidad de las vidas humanas, las personas cuyo sudor, sangre y tiempo se destinaron a la fundación misma de Titan Industries, era en lo que necesitaba concentrarse. Las vidas de los trabajadores se habían convertido en daños colaterales en la búsqueda despiadada de ganancias.
y durante demasiado tiempo, Christopher había hecho la vista gorda. Pero ese día, todo cambió. El impacto de los sacrificios de los trabajadores lo golpeó como un trueno. Las noches largas, las horas extra que no eran compensadas ni apreciadas, las súplicas olvidadas de mejores condiciones, todo había regresado a su mente. Ya no podía ignorarlo. Decidido, caminó rápidamente hacia su oficina e inmediatamente comenzó a hacer llamadas. No sería una decisión que tomaría a la ligera, ni sería una que pudiera ejecutar sin oposición. Los cambios que pretendía implementar causarían revuelo. Su posición como director ejecutivo podría estar en juego. Pero ¿qué sentido tenía dirigir una empresa si los cimientos de esa empresa se construían sobre la explotación de su gente? La respuesta era simple: no había ninguno. Christopher estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Convocó una reunión de emergencia de la junta directiva, una que cambiaría para siempre la trayectoria de Titan Industries. Los ejecutivos, acostumbrados a lidiar con números y pronósticos, se quedaron atónitos cuando recibieron la citación. Supusieron que iba a ser otro registro de rutina, una discusión sobre ganancias, expansión del mercado y tal vez una nueva ronda de inversiones. Pero cuando entraron en la sala de conferencias y ocuparon sus asientos alrededor de la mesa pulida, la atmósfera era diferente. El aire estaba denso con una tensión tácita, y Christopher, de pie a la cabecera de la mesa, miró a cada uno de ellos con una intensidad que era imposible de ignorar. No perdió el tiempo. Con una voz firme que sonaba con un propósito, Christopher lo expuso todo. Empezó por abordar los temas centrales: salarios, condiciones laborales, beneficios de salud y la opresiva cultura de las horas extra que había definido a Titan Industries durante tanto tiempo. Dejó en claro que a partir de ese momento las cosas serían diferentes. Se aumentarían los salarios de todos los empleados, especialmente de los que estaban en los peldaños más bajos de la escala corporativa. Se implementarían pausas obligatorias para comer, sin excepciones ni concesiones. Se ampliarían los beneficios médicos para garantizar que ningún trabajador tuviera que elegir entre su salud y su trabajo. Y se abordaría de inmediato el exceso de horas extra, precisamente lo que había llevado a tantos al borde del agotamiento. Estos cambios, explicó, no eran negociables. Mientras Christopher hablaba, las reacciones en torno a la mesa fueron inmediatas y predecibles. Los miembros de la junta directiva estaban atónitos, luego indignados. Era como si lo hubieran escuchado hablar en un idioma extranjero. Sus voces se alzaron en protesta, cuestionando la viabilidad de tales medidas. ¿Tienes idea de cuánto nos costará esto?, espetó uno de los ejecutivos con el rostro enrojecido por la ira. Esto paralizará nuestros márgenes, nuestra capacidad de expansión. Perderemos accionistas y los inversores se rebelarán. Christopher lo miró a los ojos, sin pestañear. Su respuesta fue tranquila, pero tenía el peso de una convicción que no se podía descartar fácilmente. ¿Tienes idea de cuánto les está costando ya?, preguntó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un desafío a los principios mismos sobre los que se había construido la empresa. La sala se sumió en un silencio incómodo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, los ejecutivos no tenían réplica. Sabían que Christopher ya no estaba simplemente desempeñando el papel de director ejecutivo. No era solo una figura decorativa que impulsaba las ganancias. Había cambiado. El costo humano ya no era abstracto, era personal. Las palabras de Christopher no eran promesas vacías, eran un ultimátum. La reacción no se hizo esperar. Las acciones de Titan Industries empezaron a caer a medida que se difundía la noticia de los cambios de política. Los inversores, que desde hacía tiempo estaban enamorados de la incansable búsqueda de beneficios de la empresa, empezaron a expresar sus preocupaciones. Mientras tanto, los competidores se burlaban de la idea de poner el bienestar de los trabajadores en primer plano. Desestimaban las acciones de Christopher como una tontería, un signo de debilidad, un lapsus temporal de criterio. Sin embargo, a pesar de la creciente presión de todos los bandos, Christopher no vaciló. No se echó atrás. Siguió defendiendo a sus trabajadores, haciendo declaraciones públicas en las que reconocía los fracasos pasados de la empresa y prometía un cambio real y sustancial. No ofreció garantías vagas ni utilizó un lenguaje corporativo. Fue transparente y admitió que Titan Industries había fallado a su gente durante demasiado tiempo y que era hora de que eso terminara. A medida que los medios de comunicación retomaban la historia, la narrativa empezó a cambiar.
Titan Industries, que en su día fue un símbolo del poder corporativo inquebrantable, ahora estaba en los titulares por todas las razones correctas. La prensa retrató a Christopher como un líder dispuesto a admitir sus errores y asumir la responsabilidad por el bienestar de sus trabajadores. El cambio fue sutil al principio, pero pronto cobró impulso. La gente empezó a tomar nota. La percepción que el público tenía de la empresa se transformó, e incluso algunos de los críticos más acérrimos del liderazgo de Christopher se vieron obligados a admitir que había algo genuino en sus acciones. Ethan, como muchos otros en la empresa, observó estos cambios con una sensación de esperanza cautelosa. Había pasado años aprendiendo a no confiar en las promesas de quienes estaban en el poder, y había visto innumerables ejemplos de directores ejecutivos y ejecutivos que hacían grandes gestos solo para incumplir sus compromisos cuando los números no cuadraban. Pero esta vez había algo diferente. La prueba, aunque gradual, era innegable. Por primera vez en años, Ethan se tomó un descanso completo para almorzar sin miedo a ser reprendido por ello. Ya no tenía que hacer malabarismos con su salud y su tiempo personal para cumplir con su horario de trabajo, porque las reglas habían cambiado. Se sentía como si finalmente lo vieran, finalmente lo valoraran, no como un engranaje más de la máquina, sino como un ser humano con necesidades y derechos. No era el único. En Titan Industries, los trabajadores comenzaron a sentir el peso de los cambios de Christopher. Las nuevas políticas fueron un soplo de aire fresco para quienes habían sufrido bajo el antiguo régimen. La atmósfera opresiva del exceso de trabajo constante comenzó a desaparecer, y la gente comenzó a ver que sus esfuerzos eran reconocidos de maneras que antes no habían sido posibles. Por primera vez, los trabajadores se sentían más que simples números en un balance. Se sentían como individuos, como si importaran. Las acciones de Christopher no solo buscaban mejorar las condiciones, sino que buscaban restaurar la dignidad de quienes habían dado todo a la empresa durante demasiado tiempo. En los días siguientes, Christopher siguió defendiendo sus decisiones. La presión de los inversores y competidores solo aumentó, pero su determinación no flaqueó. Estaba comprometido con la visión a largo plazo de una empresa más equitativa, incluso si eso significaba reveses a corto plazo. Sabía que el cambio real nunca era fácil, pero era necesario. Era lo correcto y a medida que pasaban las semanas, se hizo evidente que la visión de Christopher comenzaba a arraigarse. Titan Industries estaba en el camino de la transformación y, aunque el camino que tenía por delante no era nada fácil, Christopher tenía una confianza inquebrantable en que iban en la dirección correcta. Pasaron los meses y la fábrica que antes agotaba la vida de sus trabajadores, ahora prosperaba con un renovado sentido de propósito. El zumbido de las máquinas, que antes era un sonido monótono y opresivo, ahora resonaba con una vitalidad que reflejaba la transformación interior. La productividad, que la junta directiva temía que se desplomaría a raíz de los cambios, en cambio se había disparado. Era un giro irónico. Trabajadores más sanos y descansados significaban menos errores, operaciones más fluidas e, irónicamente, mejores ganancias. Lo que antes había sido una máquina sin vida que absorbía el alma, ahora funcionaba con la precisión de un instrumento finamente afinado, y los números del balance general siguieron su ejemplo. La decisión de Christopher de implementar los derechos humanos básicos en el lugar de trabajo había dado sus frutos de maneras que nadie había esperado, ni siquiera él. Los turnos ya no eran largos y agotadores. Los descansos se programaban regularmente y los trabajadores tenían tiempo para reponerse, tanto física como mentalmente. Ya no eran meros engranajes de una máquina, sino seres humanos con necesidades, con vidas fuera de las paredes de la fábrica, vidas que merecían respeto. Christopher se había convertido en una figura familiar en la fábrica. Ya no era la figura intocable e inalcanzable escondida en su oficina. Caminaba entre los trabajadores, interactuaba con ellos, escuchaba sus preocupaciones y ofrecía soluciones. Fue un cambio extraño para él también. Antes había visto su papel como líder corporativo como el de tomar decisiones desde una posición elevada, alejado de las luchas del trabajador cotidiano. Pero ahora comprendía la importancia de la conexión. Observaba sus rostros más de cerca, ya no los veía como entidades sin nombre sino como personas, cada una con su propia historia. Sus visitas no eran meras formalidades, eran oportunidades para entender el pulso de la fábrica, para ver cómo se desarrollaban los cambios y qué más había que hacer. Y con cada visita,
Christopher sentía una extraña sensación de realización, un sentimiento que se le había escapado a lo largo de su carrera corporativa. Ya no eran las ganancias ni la alta estima de la junta directiva lo que lo llenaba de orgullo, sino el hecho de haber marcado una diferencia. Había implementado programas que apoyaban a las familias de los trabajadores, algo que en los viejos tiempos habría sido ridículo. Los programas de becas brindaban a los niños la oportunidad de un futuro más allá de la fábrica, una oportunidad de liberarse del ciclo de pobreza y penurias que los había mantenido confinados durante generaciones. Se habían introducido opciones de atención médica asequibles, un lujo que antes le había parecido absurdo a la Junta. Los trabajadores ya no tendrían que sacrificar su salud por su sustento. Christopher se había asegurado de que ningún empleado tuviera que mendigar por una comida nunca más. La empresa incluso se había asociado con organizaciones benéficas locales para garantizar que los bancos de alimentos estuvieran abastecidos y accesibles para quienes los necesitaban. Estaba muy lejos de la mentalidad despiadada de que las ganancias estaban por encima de las personas que alguna vez había dominado Titan Industries. Pero los resultados hablaban por sí solos. La fuerza laboral estaba más motivada, más leal y más dispuesta a trabajar largas horas cuando era necesario, sabiendo que su bienestar se tomaba en serio. Christopher había cambiado la trayectoria no solo de la empresa, sino también de las vidas de las personas que trabajaban para ella. La transformación era innegable, y por primera vez, Titan Industries era una empresa que valoraba a su fuerza laboral tanto como a sus resultados. En cuanto a Ethan, su vida había cambiado de maneras que nunca creyó posibles. No era solo el salario lo que había mejorado, no, el impacto era mucho más profundo, más personal. Su madre, que había sido una sombra de sí misma durante tantos años, confinada a un sofá en un apartamento frío y con poca luz, había recibido la atención médica adecuada que necesitaba desesperadamente. El tratamiento le había dado una nueva oportunidad de vida, y Ethan se maravilló del cambio en ella. Siempre había sido una mujer tranquila, desgastada por las luchas de la vida, pero ahora tenía una luz en los ojos que él no había visto en años. Podía volver a caminar sin dolor, podía reír sin toser y podía disfrutar de los placeres simples de la vida, como el calor del sol en su rostro. Para Ethan, verla volver a la vida fue una recompensa en sí misma. Su hermano menor también había encontrado un trabajo estable gracias a uno de los nuevos programas de empleo de la empresa. No era un trabajo glamoroso, pero era estable y le pagaban lo suficiente para contribuir con las tareas domésticas. Ya no tenía que sobrevivir con trabajos ocasionales y hacer lo que pudiera para poder seguir adelante. Ahora, Ethan no tenía que preocuparse tanto por el futuro. Había una sensación de estabilidad, de seguridad, que había estado ausente durante tanto tiempo. Su hermano trabajaba durante el día y Ethan podía descansar un poco más tranquilo por la noche, sabiendo que todos contribuían. Era una sensación de unión que antes no había sido posible y era algo a lo que Ethan se aferraba con un nuevo sentido de gratitud. Pero tal vez el cambio más profundo se produjo en el propio Ethan. Por primera vez en años, tenía algo que había olvidado hacía mucho tiempo: esperanza. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de vivir. Seguía trabajando duro, como siempre lo había hecho, pero ahora había un propósito detrás de ello. Ya no se limitaba a hacer lo que tenía que hacer, a salir adelante día tras día. Había visto de primera mano cómo la transformación de la fábrica había repercutido en las vidas de todos los que la rodeaban. Había sido un catalizador del cambio, no solo para la empresa, sino para las personas que alguna vez habían sido la columna vertebral silenciosa e invisible de Titan Industries. Ethan se había sentido alguna vez como un engranaje de la máquina, con su vida determinada por fuerzas que escapaban a su control. Pero ahora formaba parte de algo más grande, algo significativo, y eso marcaba la diferencia. Meses después, mientras Christopher estaba de pie en la fábrica, observando a los trabajadores tomar sus merecidos descansos, una sensación de orgullo se apoderó de él. La fábrica bullía de energía, pero ya no había una sensación de agotamiento en el aire, ya no había la atmósfera sofocante y opresiva que alguna vez había definido el lugar. Los trabajadores no solo se estaban tomando un descanso, estaban saboreando un momento de paz, de respiro, sabiendo que eran valorados. Christopher los vio interactuar entre ellos, reír, hablar, compartir historias de sus familias y sus vidas fuera de los muros de la fábrica.
Por primera vez, sintió que realmente comprendía el valor del liderazgo. No se trataba de ganar dinero ni de cumplir con las cuotas, se trataba de fomentar una comunidad, de ayudar a las personas en lugar de aplastarlas. Esta era la primera vez que se sentía un líder, y era una sensación que nunca cambiaría por nada.